Retomamos entonces la segunda parte de esta actividad y para presentar al panel que nos acompaña, quiero dejar con ustedes a Diana Maquilón Tamayo, coordinadora jurídica de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y quien será la moderadora de este conversatorio. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y especialmente a quienes han decidido acompañarnos en esta segunda parte. Creo que es muy difícil, después de la gran exposición que vimos, retomar el interés, pero sin duda la exposición de Sonia nos ha permitido reflexionar sobre temas de la mayor relevancia para quienes somos parte del sistema de justicia y creo que hay muchos conceptos que vamos a abordar ahora. Yo tengo la suerte hoy de presentar a 3 personas extraordinarias que además decidieron participar hoy y acompañarnos en una reflexión desde una mirada más práctica, porque creemos que desde un trabajo colaborativo e interinstitucional debemos reflexionar sobre qué cambios, qué desafíos, qué obstáculos enfrentamos al momento de garantizar el acceso a la justicia, especialmente a mujeres que han experimentado violencias. Entonces, en primer lugar, saludar a la jueza Paula Stange. Ella es abogada de la Universidad de Chile, ingresó al Poder Judicial hace más de 10 años, fue jueza de letras y garantía en porvenir, para luego desempeñarse como jueza de tribunal oral en lo penal en San Antonio y jueza del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Actualmente se encuentra en Juzgado de Garantía de Rancagua. Y respecto a sus estudios, tiene estudios en materia procesal penal, en mujeres víctimas de violencia, pueblos originarios y convenio 169 de la OIT y temas de género, entre otros. También contamos con Jimena Silva, acá también abogada, defensora jefe de Puente Alto, ex defensora pública interamericana ante la Comisión y la Corte Interamericana, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Chile y también magíster en Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Y por último, pero no menos importante, es Pedro Salgado, fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Talca. Ingresó al Ministerio Público el año 2003 como abogado asesor en Aysén, donde luego fue nombrado fiscal regional. Es abogado de la Universidad de la República y antes de ingresar a la Fiscalía se desempeñó en distintas instituciones del sector público. Habiendo presentado a estas 3 personas y ya habiendo hecho esta introducción, señalarles a todos que la idea es que participen. Y por eso hay hojas de preguntas, tanto las que entregamos en las carpetas como también otras hojas si es que quisieran que pueden pedir. Y para comenzar, y precisamente porque queremos ir a lo práctico, me gustaría preguntarles a cada una de ustedes, y Pedro, espero te sientas incluido en el todas o mujeres, desde su mirada práctica, desde sus trabajos, ¿cuáles creen ustedes son los mayores desafíos al momento de incorporar una perspectiva de género en su labor diaria? Y si pudieran darnos quizás un ejemplo de un caso o alguna herramienta que les haya sido útil o les haya permitido ejercer esa labor, ya sea desde la defensa, desde la investigación o fallar con perspectiva de género. No sé si alguna quiere empezar inicialmente. Bueno, buenas tardes a todas. Empiezo no porque quiera tomar la palabra, sino que como estamos en nuestra casa, en la Corte Suprema, entonces así también se rompe un poco el hielo. Creo que, como bien nos señala Sonia, más o menos todos entendemos que efectivamente tenemos cierta construcción cultural y simbólica también que hace que el primer obstáculo para poder fallar con perspectiva de género y para que exista un debido acceso a la justicia en su amplia dimensión, seamos nosotros mismos. Porque estamos finalmente encasillados en determinados roles que tenemos que cumplir en la sociedad y que a su vez le exigimos al otro que también lo cumpla. Desde cuestiones formales que tienen que ver como cómo se presenta la abogada vestida a mi sala, o cómo se presenta el abogado vestido a mi sala, hasta cuestiones que tienen que ver con la fundamentación de la sentencia y con considerar que cierto trato no se le puede hacer al testigo y que ello no va a significar que yo pierda mi imparcialidad simplemente porque se respeta en mi sala la dignidad de las personas,
así como también ya en cuestiones más profundas, en donde yo reconozco estos sesgos y entonces me hago cargo de ellos y incorporo este enfoque de derechos y el derecho internacional y los estándares dentro de mi sentencia. Creo que el Poder Judicial, a través de la Secretaría y la ministra Muñoz, han trabajado y siempre han estado también atentos a las necesidades que tenemos nosotros como jueces. Y muestra de ello es que estamos aquí hoy día. La construcción del cuaderno de buenas prácticas para fallar con perspectiva de género indica casi paso a paso lo que tenemos que hacer para poder incorporar esta perspectiva. Creo que el mayor problema es que no todos lo conocemos. Y no todos lo conocemos no porque no existe un acceso ni una gran difusión, sino que porque no es obligatorio y finalmente siempre nos encontramos las mismas personas en los mismos lugares, que probablemente hacemos un esfuerzo, no digo que lo logremos, pero por lo menos estamos haciendo el esfuerzo por incorporar esta perspectiva y creo que hay quienes derechamente no lo hacen. Sí, quizás ahí tomando tus palabras, Paula, quizás existen las herramientas, pero ahí viene el desafío quizás de cómo se entrega esa asesoría técnica. Y quizás ahí tú, Jimena, nos podrías ayudar respecto a algún caso que hayas llevado en el cual, si te sentiste o no apoyada por tu institución, para efectos de quizás acceder a un apoyo técnico, ya sea interiormente o, por ejemplo, de tener una mirada interdisciplinaria, o, no sé, acceder a ciertos peritajes u otros que es necesario tener al momento de construir o ya sea una defensa de un caso, porque claramente, como señalaba Sonia, hay estereotipos, está la cultura, hay muchos prejuicios muchas veces, sobre todo cuando se habla de mujeres en las cuales, bueno, no voy a entrar en, son víctimas de violencia, pero en la cual se las juzga de alguna manera, ¿cierto?, porque actúan de determinada manera o omiten ciertas acciones. Sí, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. En mi rol como defensora penal pública, siento que existe una responsabilidad muy grande y también un constatar hechos que me parecen básicos para de ahí poder deconstruirnos. En primer lugar, constatar que estamos en un aprendizaje, pero muy precario aún, sobre un enfoque de género necesario en la administración de justicia. Estoy hablando de fiscales, defensores y jueces. Mi misma institución está aprendiendo constantemente y capacitándonos para poder enfrentar de mejor manera y que se imparta justicia a personas con una real igualdad ante la ley. Desde esa perspectiva, a mí me parece fundamental, primero que nada, tener conciencia de que nosotros somos agentes del Estado y que comprometemos a Chile con la responsabilidad internacional de nuestro país frente a cómo actuamos en determinados lugares. Si estamos en una audiencia, lo que diga un defensor, lo que diga un fiscal, lo que diga un juez, finalmente puede comprometer a nuestro país. Y esa conciencia normalmente no existe porque falta una preparación. Y es la preparación, me parece lo más importante, lo más básico. Yo quisiera señalar que me correspondió, tuve el honor de representar una causa que en lo particular marcó mucho mi vida porque fue un antes y un después de cómo se tenía que ejercer la defensa en determinadas cosas, en determinadas causas. Me correspondió defender a doña Karina Sepúlveda, una mujer golpeada habitualmente por más de 18 años, que un día toma la decisión, mientras su marido dormía, de dispararle en la cabeza, matarlo y luego entregarse a carabineros. Ella estuvo más de 13 meses privada de libertad, fue absuelta en el primer juicio, la Fiscalía recurrió de nulidad, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió esta nulidad y tuvo que hacerse un nuevo juicio donde nuevamente fue absuelta por la eximente de responsabilidad de estado de necesidad exculpante, artículo 10, número 11. Que por primera vez por lo demás se ocupaba y que además fue creado a través de la ley que también tipificó el femicidio en nuestro país. Esta causa fue importante no solo desde el punto de vista jurídico, que acá son la mayoría, me imagino, abogados, y yo creo que todos podemos hacer un análisis jurídico y compartir o no determinados presupuestos legales. Pero desde el punto de vista operativo fue muy importante y desde ahí que yo sostengo y trato de
socializar, por lo menos con los colegas defensores, la necesidad de defender con una perspectiva de género. Una mujer que llega golpeada a un control de detención no va a decir casi nada. No va a decir que la golpearon porque ella entiende que una mujer que además tiene maltrato habitual, un empujón, una bofetada, un golpe no es nada. A esa mujer hay que entrevistarla muchas veces para lograr saber qué es lo que pasó y cuál es su historia de vida. Hay que investigar la vis previa, y eso no se hace, no lo hace el Ministerio Público, tampoco lo hace la defensa. Hay que hacer peritajes especiales, peritajes, por ejemplo, de lesiones. Estas mujeres pueden venir con lesiones leves, pero pueden tener lesiones graves a lo largo de su historia de golpes que se construyen en una historia. Y esa construcción tenemos como obligación, como defensores, que llevarla a estrado y ponerla a disposición del tribunal para que el tribunal pueda de alguna manera entender cuál es la historia real de esa mujer y en qué situación de culpabilidad o no culpabilidad estuvo en el momento de los hechos. Hay peritajes forenses, incluso los peritajes del Ministerio Público son muy relevantes porque la autopsia nos dice muchas veces cuáles son los tipos de lesiones que tienen hombres agresores que fallecieron, digamos, a producto de esta dinámica. Tenemos los peritajes sociales importantísimos porque nos hablan de cuál era la dinámica social y familiar en esa familia, peritajes psicológicos y psiquiátricos. Y aquí es muy importante señalar, psiquiátricos no para determinar si la mujer estaba loca o no, porque tenemos que avanzar sobre esa creencia habitual de que una mujer lo mató en un momento de locura. La mujer no lo mata en un momento de locura, lo mata luego de estar gravemente enferma en un trastorno de indefensión aprendida que muchas veces vive. Esos son conceptos que un defensor, para poder defender bien a una mujer, debe manejar. Y entonces el enfoque de género para mí es eso, no solamente palabras, porque es muy interesante realmente estudiar todo lo que es género, es de verdad muy fascinante, pero tenemos que concretizarlo, llevarlo a la causa para que una persona pueda obtener justicia. Esta mujer, como señalé, fue absuelta, es una mujer que trabaja, que vive con sus hijos, que es una mujer feliz, que está reinsertada completamente, y nos habla de que ella recibió justicia porque su situación fue muy excepcional. Entonces, desde ahí en adelante, mi perspectiva es que para casos especiales deben haber formaciones especiales y tenemos el deber de formarnos en este tipo de materias, que los jueces también sepan de este tipo de materias, que los fiscales se interesen también, sé que reciben capacitación, pero que se interesen justamente en investigar lo que corresponde investigar en este tipo de casos, que no es lo mismo que a lo mejor que cualquier otro homicidio. Y eso para mí es lo base y es lo que yo sugiero. Bueno, muchas gracias, Jimena. Y Pedro, siguiendo un poco las palabras, señalando ahí, destacaba la importancia de los peritajes que también desarrolla el Ministerio Público y la labor que tienen. Ahí quizás si tú nos pudieras indicar alguna reflexión sobre lo necesaria que es la colaboración interinstitucional, si has tenido una buena experiencia en ese sentido, la comunicación que existe y también los desafíos, ¿cierto?, de cuando cada institución dentro de su mandato quiere incluir una perspectiva de género, pero también debe dar respuestas a otras obligaciones o a la tarea o la labor, que en este caso es la persecución de delitos o de hechos constitutivos de delito. Por otro lado, generar una defensa que coincida con lo que pide la persona imputada, pero que no caiga también en estereotipos o de alguna manera en otra discriminación o vulneraciones. Lo primero, gracias por la invitación. Claramente no voy a hablar nada que tenga que ver con lo teórico, sino que esto más bien tiene que ver con la experiencia. Desde luego, el hecho que esté sentado aquí hoy día tiene que ver precisamente, y complementando lo que decían ustedes, con la perspectiva de género. Yo estoy aquí porque me enfrenté, y el equipo que estábamos en esa oportunidad, a un caso que hasta ese minuto era inédito. Y fue desde todo punto de vista. Yo creo que ese caso, insisto, más allá de lo que finalmente se resolvió, sino que estoy hablando de la perspectiva y del tiempo, creo que nos enseñó a todas las instituciones, desde el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría, e incluso, a propósito de la pregunta, a todas las instituciones que intervinieron en eso.
todos aprendimos y tuvimos que aprender forzadamente, porque era una situación que nos llevó derechamente, y así lo planteamos al menos desde la institución, desde la Fiscalía de un inicio, que un caso de violencia de género. Cuestión que en ese tiempo, estoy hablando hace un par de años atrás, tampoco estoy hablando de muchos años atrás, era una cuestión que recién estaba comenzando y fue muy mediático, y eso creo que finalmente derivó en una serie de consecuencias que por lo demás hasta el día de hoy existen. Es cosa de revisar las redes sociales donde todavía hay muchas cuestiones vinculadas a esto y por lo tanto la perspectiva de género fue un tema súper relevante. La institución ya venía un tiempo trabajando estos temas, hay una política institucional en ese sentido, pero en lo práctico eso deriva finalmente cómo uno aborda este tipo de circunstancias, cómo uno aborda la relación con la víctima, cómo uno aborda las circunstancias que se van produciendo durante todo ese tiempo. No voy a entrar al detalle, pero todos recordarán todo lo que ello significó, la serie de circunstancias. Esto fue prácticamente la noticia de todos los días en los matinales, en fin. Y si hoy día ustedes van por ejemplo, a la región de Coyhaique, les aseguro que todavía hay gente, y si uno levanta en la mano quienes están por una u otra posición, lo más probable es que se produzca un empate. Más allá de la situación finalmente que se resolvió, insisto, yo creo que eso desde el punto de vista de la necesidad de incorporar esta perspectiva de género. Ciertamente hoy día he transcurrido ya algunos años y hoy día en la función que me toca desempeñar en una jurisdicción distinta, claramente se va incorporando y hay mucha más información desde todos los ámbitos, desde la Defensoría, que por lo demás yo hablo de Defensoría porque no siempre es la Defensoría Penal Pública la que asiste, también estamos hablando de la Defensoría en términos genéricos, como de la Fiscalía y por cierto del Poder Judicial. Y en cuanto a las relaciones interinstitucionales, creo que también fue una muy buena experiencia, de ahí surgieron una serie de iniciativas que entiendo hasta el día de hoy se tienen, pero aquí también hablo, y perdónenme, pero me pongo desde lo regional. Ustedes comprenderán que a 1.800 kilómetros de la ciudad de Santiago, muchas de las decisiones que había que tomar a veces desde el punto de vista de la asistencia y protección de víctimas, no existían los soportes regionales. Había mucha disposición y mucha voluntad, pero finalmente las decisiones muchas veces se tenían que tomar a nivel central. Eso derivó en algún minuto a que derechamente hubo que vincularse directamente con los niveles centrales para poder resolver estas cuestiones. Porque ustedes también recordarán que las expectativas que se generaron fueron muchas. Y lo digo con toda responsabilidad y cariño, pero del momento que, por ejemplo, la primera autoridad del país visita a la víctima, eso genera una situación súper compleja. Y les pongo solo un ejemplo. Me acuerdo que en algún minuto fue necesario solicitar una ampliación de la investigación. Perdónenme lo puntual y concreto, pero entiendo que esa es la idea. Y me acuerdo que el magistrado, con toda razón, me dijo, pero, fiscal, entiendo que si la primera autoridad del país visita a la víctima, usted tiene a disposición todos los recursos necesarios. Por lo tanto, me imagino que me va a pedir 10, 15 días, no me va a venir a pedir meses. En circunstancias que todos sabemos, por ejemplo, que una pericia de ADN demora ¿cuántos meses? Aquí en Santiago, imagínense lo que era allá. Entonces, a lo que voy, que estas cuestiones requieren muchas veces de una buena coordinación, de tomar decisiones, ojalá a nivel regional, porque finalmente quienes están en esto, que son la parte más operativa, se topan con estos problemas. Y esto deriva en todos los contextos, desde las decisiones de si se transmitía o no se transmitía una determinada audiencia, decisiones que se tomaron obviamente no en el Tribunal de lo Penal en Coyhaique, hasta en cuestiones de otro tipo. Entonces, en ese sentido creo que la relación interinstitucional y sobre todo tener interlocutores que de alguna manera puedan tomar decisiones, porque sabemos también que muchas veces las decisiones hay que consultarlas, después consultarlas más arriba y finalmente las decisiones cuando se requieren son ahora y no mañana. Y lo otro que les decía tiene que ver mucho y se relaciona con estos términos con las expectativas que se van generando. Sobre todo cuando estos casos se tornan muy mediáticos, porque todos tienen opinión y sabemos lo que ello significa, más ahora en los últimos meses lo que son las redes sociales, en fin. Por lo tanto, en dos palabras, uno, necesidad absoluta de tener interrelación y esa interrelación que sea a través de interlocutores válidos, donde las decisiones se tomen y se hagan y no se consulten todos. Y las otras también tienen que ver precisamente con esta perspectiva de género que tiene que estar presente, creo, desde el primer momento, desde que se acoge una denuncia hoy día hasta que finalmente se resuelve la instancia que corresponde.
Muchas gracias, Pedro. Quizá eso me permite también llevar a un tema que nosotros desde la Secretaría hemos relevado y estamos de alguna manera viendo cómo lo podríamos abordar. Por ejemplo, todos los tribunales del país aplican pautas de evaluación de riesgos similares, pero distintas. Y eso lleva a que eventualmente una mujer puede solicitar una medida cautelar en un tribunal, que su evaluación de riesgo arroje resultados que le permitan acceder a esa medida cautelar, pero que en otro no, porque la evaluación del riesgo es diferente, ¿cierto? Y ahí quizás sumarlo a lo que señalabas tú, de que está centralizado muchas veces los desafíos que hay desde la región, acceder a estas redes de apoyo o asesoría o respuestas más rápidas al tener que abordar un caso. Y eso me gustaría también preguntarles de alguna manera cuáles son esos espacios que han identificado ustedes en su trabajo diario para mejorar, tanto internamente, desde la institución que cada una de ustedes representa, o también en general, ya sea a nivel normativo o de algún otro actor estatal que requiramos nos apoye. Bueno, respecto del mismo tema que tú comentabas, me parece a mí que hay un ejemplo bien concreto que puede servirnos para graficar esto y que también se puede mejorar. La red de atención a víctimas, que funciona, una mesa institucional que funciona con el Poder Judicial, por supuesto que también está la Fiscalía, la Defensoría y otras instituciones, al replicarse en regiones, se designa en general dentro del Poder Judicial a un representante. Y ese representante va a la mesa por la designación que realiza la Corte de Apelaciones, sin ninguna facultad, ciertamente, con la mejor de las voluntades. A veces informa a la Corte lo que pasó en la reunión, a veces no. Tampoco se sabe si realmente a la Corte le importa lo que le está informando respecto a lo que pasó en la reunión o no. Y ese creo yo que es un buen lugar donde se pueden tomar decisiones que tengan que ver más con el ámbito administrativo, ciertamente, que no afecte la independencia judicial, pero que estandaricen cosas como, por ejemplo, la evaluación de riesgo, o algunas otras circunstancias que van a permitir un mejor acceso a la justicia en condiciones igualitarias. Creo que probablemente no todas las regiones funcionan igual, ni tampoco todas las personas que participan en estas mesas tienen más o menos poder de decisión, pero en general creo que no está regularizado para todo el país y eso podría ser una cosa que se puede mejorar. Quería retomar un poco el tema del caso de Nabila Rifo, porque de todas las cosas que se mencionaron me parece tan importante el tema de los estereotipos, porque creo que grafica de una forma tan brutal cómo nosotros esperamos que sea una víctima y cómo no era esa víctima. Y entonces la juzgamos si efectivamente lo que señalaba era cierto o no de acuerdo a lo que esperamos, a los estándares. Y nosotros como Poder Judicial nos equivocamos mucho cuando decidimos transmitirlo. Y lo hicimos porque en todos los casos de connotación se estaban transmitiendo. Y entonces lo hicimos porque sentíamos que esa era la forma de actuar con igualdad. Y es justo lo que nosotros mismos predicamos, que no es igualdad. Pero como yo cuando comencé decía, el principal problema somos nosotros mismos, porque es muy difícil cuando uno está tomando la decisión identificar todos estos sesgos que tenemos culturalmente y entonces tomar buenas decisiones. Y yo creo que cuando repetimos una y otra vez este tipo de seminario, reflexionamos sobre estas cosas, hablamos sobre casos particulares, nos puede permitir también en el futuro tomar mejores decisiones. Gracias. Y ahí quizás preguntarte también, Jimena, el tema de los estereotipos, no solo algo que afecta a la magistratura, al juez o jueza que está conociendo el caso al momento de fallar o incluso de valorar la prueba, sino también al momento de armar una defensa. Y donde ahí precisamente, claro, existe por un lado el desafío de entregar la mejor defensa posible, pero también cómo conciliar eso con cuestiones que son de orden cultural, donde precisamente, como señalaba Paula, existe esta figura de la víctima ideal y donde también van a tomar esas circunstancias las otras partes intervinientes. Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio, ese balance? Y quizás también tú señalaste la especialización como algo clave.
Y no solo basta entonces una formación o un curso en género quizás, o un curso en derechos humanos, sino que también requerimos una mirada más práctica desde armar una teoría del caso, valorar la prueba, cómo argumentar, entre otros. Sí, a ver, no quiero perderme algo que me parece fundamental, y es referirme al sesgo y a los estereotipos con los cuales se investiga, con los cuales se juzga, con los cuales se defiende. Me parece que eso es transversal y ahí sí que es un tema muy importante. Comentarles como dato de la causa, pero a mí no deja de sorprenderme, han pasado varios años. En la causa de Karina Sepúlveda se dispusieron 4 órdenes de investigar para buscar al amante de Karina Sepúlveda. Un amante, por supuesto, que no existía, y eso dilataba además que se cerrara la investigación. Y no solo así, sino que además en el juicio se llevó a los detectives a declarar respecto a si ellos pensaban que podía eventualmente tener un amante Karina Sepúlveda. Y es fuerte escuchar esto, o sea, ver que la investigación, en vez de investigar, porque yo ofrecí muchos testigos que eran los vecinos, que siempre son los que saben lo que sucede en una casa, no se investigó y se investigaba esto. Era un excelente fiscal, no puedo decir desde el punto de vista, lo conocía mucho tiempo, pero aquí creo que hay una cosa que no correspondía y que podía ser incluso, a lo mejor, no sé si hubiese sido lo mismo con una fiscala, no lo sé. Pero es complejo porque de alguna manera estos sesgos con los que se investiga deben erradicarse, no pueden permanecer. Hablábamos también recién con Claudia Castelletti, que ella es como la top de tops en género de la Defensoría, y nos correspondió este año ir a hacer capacitaciones acerca del manual de actuaciones mínimas de género. La Defensoría sacó un manual de actuaciones mínimas que nos parece muy relevante porque le dice al defensor qué es lo que tiene que hacer en estos casos. Señor, haga esto, investigue esto, pida esta pericia, una orientación importante. Y fuimos a distintos lugares. Y a mí me fue pésimo, por ejemplo, en Talca, en que de verdad sí mal, porque teníamos así unos defensores que así casi que me querían pegar porque yo estaba diciendo que esto había que aplicarlo. Y la Claudia me decía lo mismo en otros lugares. Entonces decíamos, ¿qué onda? ¿Por cómo? Y entonces ahí está la visión, la mirada de todos los intervinientes, y en eso tenemos una tremenda brecha, pero también una importante oportunidad de crecimiento. Yo creo que es por ahí donde nosotros tenemos que enfrentar esta problemática de género. Y solamente 2 cosas que yo no quiero dejar de decir, algo que me parece fundamental. La prisión preventiva se aplica con un sesgo tremendo. Si el delito es grave, se aplica la prisión preventiva, da lo mismo la circunstancia en particular. Basta con que diga parricidio para que sea una prisión preventiva. Tal vez en una primera instancia, luego de un control de detención, uno puede entender que hay pocos antecedentes. Pero cuando hay más antecedentes, creo que debe aplicarse justamente un enfoque de género, ver la situación. Muchas mujeres en nuestro país que se han defendido, porque es eso, finalmente es lo que yo he denominado por ahí en algún trabajo la imputada víctima, porque finalmente hasta los carabineros se equivocaban cuando estábamos en el juicio y no sabían si ella era la víctima, porque finalmente todo hablaba de ella como víctima. Y es ahí entonces donde la prisión preventiva debe analizarse con otra mirada en estos casos. Karina Sepúlveda estuvo 13 meses privada de libertad, lejos de sus hijos, y eso puede generar unas marcas tremendas en la vida de una persona. Y quería decir que desde el punto de vista interinstitucional sí creo que la Fiscalía además cambió después de esta causa. Yo lo he notado en otras causas. Siento que han sido mucho más objetivos en mirar muchas cosas. Creo que ahí hay un crecimiento y yo lo valoro, porque me ha tocado verlo. Eso es bueno. Y sí creo que tiene que haber una relación interinstitucional, porque hay causas que ameritan. Claro, no vamos a estar conversando todas las causas, pero hay causas que sí ameritan que nos detengamos a conversar, que veamos las mejores posibilidades. Creo que nosotros aquí estamos todos con el mismo objetivo, y el objetivo es que las personas obtengan un grado de justicia razonable. Entonces, esa coordinación a mí me parece importante,
que se dé, que se mantenga, que a lo mejor se protocolice de alguna manera más regular. Gracias. En el mismo sentido, lo primero que hay que decir es que, bueno, a usted le fue mal con los defensores, que tal que hay buenos fiscales, no hay que decirlo, pero yo creo que hay un tema que se ha abordado que creo que también es relevante, estos temas y la perspectiva de género y todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Sabemos todos que una sentencia no lo va a solucionar. O sea, eso es una cuestión muy cierta. Ninguna sentencia va a volver la situación al estado anterior. Por lo tanto, desde ya es una cuestión que hay que entender y que claramente tiene que ver nuevamente con las expectativas que se generan, independiente de la cantidad de años, de meses o eventualmente la pena sustitutiva, lo que sea, eso no va a volver la situación y es un tema que hay que entenderlo desde un inicio. Otra cuestión que es relevante, creo que tiene que ver también a propósito de la perspectiva de género, y vuelvo con eso, un poco aportando en ese sentido, desde la experiencia, insisto, porque hay una cuestión estructural. Desde lo institucional, la Fiscalía o el Ministerio Público, en definitiva, lo que asume y sostiene es un interés colectivo. En cambio, la Defensoría, sea penal pública o privada, lo que en definitiva sostiene es un interés particular, es de un imputado. Y eso lleva a que la Fiscalía, evidentemente, y sobre todo porque además la ley y la Constitución, hasta ahora al menos, señala que la Fiscalía y el fiscal deben investigar con igual celo aquello que puede, en definitiva, fundar una acusación y la participación de un imputado, como también eventualmente aquello que lo puede exculpar. Y volviendo al caso de doña Nabila Rifo, ese fue un súper tema durante la investigación. Porque como dice la colega, en la investigación que ella le tocó llevar desde la defensa, su teoría del caso apuntaba evidentemente a otras circunstancias. En este otro caso, y por eso hago la precisión respecto a los intereses que defiende una y otra institución, la Fiscalía se tuvo que hacer cargo precisamente de todo lo contrario. Que efectivamente en este caso había una situación anterior, durante, en fin, no voy a entrar al detalle porque no tiene ningún sentido, simplemente un poco para ejemplificar que claramente hay un tema estructural que a veces se pierde en esta discusión, porque la perspectiva de género está por sobre el interés particular, está, por cierto, creo yo, más cercano al interés colectivo en el sentido que es todas las instituciones, desde luego desde el Poder Judicial, desde luego desde la Defensoría Penal Pública e incluso desde la Defensoría Privada. Y ciertamente desde la Fiscalía es una cuestión que está asumida. Toda la perspectiva de género, todo lo que tiene que ver con la violencia de género, sabemos y claramente en el foro que hoy día, con la conversación que estamos teniendo, lo sabemos, son leyes que están vigentes en Chile. O sea, nosotros tenemos una ley de violencia intrafamiliar que en uno de sus artículos dice prevenir, erradicar, sancionar, etcétera, etcétera. Sí, pero eso no es porque a alguien se le ocurrió ese día, eso viene de una serie de otras convenciones internacionales que hoy día están vigentes y nos obligan a todos. Delante alguien lo dijo, estas son sentencias que muchas veces, en definitiva, pueden derivar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Solamente por decir una cosa a propósito del tema... hay varias sentencias hoy día que están siendo materia del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso el caso de Nabila Rifo en algún minuto también se pretendió, entiendo por quienes hoy día finalmente asumieron su relación con ella, por el tema de finalmente esto que se sacó del femicidio y que se terminó sancionando como un delito de lesiones. No sé si se lo recuerdan, pero... A lo que voy, en definitiva, que claramente estos temas que hoy día conversamos creo que son súper relevantes. Y termino con esto que tiene que ver con los espacios de mejora. Yo creo que estos siempre van a haber espacios de mejora. Yo creo que el día que nosotros digamos que está todo listo es imposible. Yo creo que este es un trabajo de día a día. Siquiera nosotros, desde el punto de vista de la responsabilidad y los roles que nos toca desempeñarnos, podemos decir que estamos a caballo. Hoy día tenemos una pauta unificada de riesgo. Se supone que una víctima hoy día llega a hacer una denuncia y se le aplica una pauta que está en todo el país. Bueno, les aseguro que hoy día en el retén de Mayer, en la provincia de Capitán Prat, en la parte final de la región de Aysén, no tienen idea probablemente. Y no porque no quieran, sino simplemente porque a veces son muy excepcionales los casos.
Probablemente aquí en La Pintana o en cualquier comuna de Santiago, en Las Condes, están mucho más a la mano. El tema es cómo aplicamos esa pauta. Cuando uno pregunta, oiga, usted me llama por un riesgo medio. Se supone que, por ejemplo, la pauta dice en alguna parte que la víctima tiene acceso a un arma de fuego, por eso da medio. Entonces uno la pregunta siguiente es, bueno, ¿cuál es el acceso que dice? No, lo que pasa es que un amigo del amigo del amigo parece que tiene un arma. Claro, si nos vamos al punto de que es mejor equivocarse, y en eso yo lo digo siempre con toda responsabilidad, en estos ámbitos pareciera mejor equivocarse muchas veces que ser muy riguroso. Es como pasarse un poco del límite. Pero creo yo que la capacitación es permanente y sobre todo porque desde lo institucional. Probablemente la Defensoría, el Poder Judicial y la Fiscalía es menos. Esto de que a veces uno cambia jurisdicciones, en fin. Pero a nivel policial, por ejemplo, a nivel de Carabineros de Chile, que recoge el 90%, puede que me equivoque, uno más, uno menos, de las denuncias, ellos transitan por todo el país durante mucho tiempo. Entonces es que en Santiago lo hacíamos así, o es que en Viña del Mar lo hacíamos así y allá el fiscal me decía no sé qué cosa. Bueno, claramente hay un espacio que creo que tenemos que avanzar. Y eso es una responsabilidad de todos quienes, al menos, hablo desde lo institucional, que es donde me toca estar, debemos permanentemente estar trabajando. Bueno, recordarles a todos y todas que tienen hojas para hacer preguntas. Ya nos estamos acercando ya a la parte final de nuestro conversatorio. Y ha sido muy interesante escuchar la experiencia y siguiendo lo que señalaba Pedro en cuanto a los espacios de mejora. Quizás, evidentemente, hay muchos desafíos desde las distintas instituciones cuando nos toca priorizar. Desde su experiencia, desde su mirada, ¿por dónde comenzarían ustedes? ¿Dónde creen que está el punto clave? Quizás es capacitación, es mejor gestión administrativa, se requiere mejor coordinación interna. ¿Cuál sería ese punto donde ustedes estiman sus instituciones pudieran ahora priorizar? Esto desde en base de su experiencia y también reconociendo que las tres instituciones, o sea, tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría, están cada vez avanzando en generar manuales, herramientas, políticas internas que precisamente buscan recoger o dar respuesta a estas necesidades prácticas que les representan los fiscales, los defensores o los jueces o juezas al momento de conocer los casos. Y brevemente, yo creo que en esto, y quiero ser muy responsable con lo que estoy diciendo, entiendo que estamos en un foro donde uno puede dar opiniones. Yo creo que la primera prioridad tiene que ser desde lo interno. ¿Y en qué sentido lo digo? Desde luego, los indicadores de gestión, o metas de gestión, o programas de mejoramiento institucional, el nombre que tengan. O sea, si definimos que realmente estos temas son prioridad, entonces midámoslos de esa manera. Porque si me dicen que la prioridad es, por ejemplo, la violencia de género, en el caso de la Fiscalía, este tema está dentro de los lineamientos estratégicos. O sea, ¿qué más prioridad que eso? Pero finalmente terminamos midiendo otras cosas. Claramente la intención va a terminar y las voluntades van a dirigirse hacia eso. O sea, me explico, lo digo, insisto, con toda responsabilidad. Hoy día, por ejemplo, si contamos el número de sentencias condenatorias, una sentencia condenatoria vale 1, por ponerle un indicador. Un juicio que demora 6 meses y termina en una sentencia condenatoria vale 1. Un juicio simplificado, donde el imputado admite responsabilidad por el mínimo, vale 1. Resultado son 2 sentencias condenatorias. Bueno, ¿y qué hay detrás de eso? Entonces creo que ahí hay una mirada a propósito de lo que se quiere relevar, que tenemos que avanzar en eso, porque y todos ustedes me imagino que los roles que desempeñan de repente determinar metas de gestión, indicadores de gestión es súper complejo. Y sabemos, porque en esto también estamos en Chile, digamos, y yo soy chileno, hago lo que me miden. Por eso, finalmente, si me dicen, mire, qué bueno que se dedique a esto, pero ¿sabe qué? Lo voy a medir por esto. Finalmente vamos a terminar por muchas voluntades y no me cabe ninguna duda que todos los que estamos aquí tienen esa voluntad y disposición de estar esta tarde con el calor que hace, estar escuchando esto. Pero si mañana finalmente nos van a medir por otras cosas, yo creo que hay un tema en eso. Y sobre todo a propósito de indicadores interinstitucionales. No sacamos nada con medir a las policías una cosa,
la Fiscalía otra, el Poder Judicial otra, etc. Esto tiene otra perspectiva a propósito de esto. Bueno, tomando el mismo tema, yo entiendo que la Secretaría está trabajando también con un tema de cifras y de poder recoger estas cifras. Quizás después nos pueden explicar mejor de qué trata eso, de lo que podría hacerlo yo. Pero el Poder Judicial, a través de la Secretaría, efectivamente está trabajando en ese tema. Creo que también es muy importante que el cuaderno de buenas prácticas que existe sea conocido por todos, porque es muy explicativo para poder abordar con perspectiva de género cuando uno va a conocer y juzgar de un caso. Y respecto de lo que se hablaba como de las metas de gestión y de la medición de lo cualitativo y lo cuantitativo, creo que es muy difícil poder hacer esa diferencia. No digo que no la podamos hacer, ojalá que sí, pero darle contenido a eso, a mí me cuesta, lo he pensado constantemente porque creo que es una cuestión que nos aqueja a todos, a todas las instituciones, pero no, la verdad que todavía no puedo ver algún tipo de solución a ese respecto. Me interesa como último punto, por lo menos en lo que se refiere a la participación del Poder Judicial, señalar que yo creo que si bien existen muchos espacios que podemos construir, que nos falta, también, y retomando lo que se hablaba al principio por Sonia, existieron en algún momento, al menos antropológicamente hablando, relaciones de género igualitarias. Y sí aspiramos a eso, sí aspiramos a que en algún momento esas relaciones de género vuelvan a ser igualitarias si es que lo fueron en alguna época. Entonces, a diferencia de lo que decía, a mí me parece que ojalá que en algún momento no nos falte, que en algunos momentos tengamos que ver otros temas, pero no los temas de género. Bueno, estaba pensando qué es lo que hay que priorizar. Ojalá uno pudiera abarcar todo. No me compete a mí porque soy defensora, pero sí creo que es importante priorizar en el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia está dado por los protocolos que se sigan y se cumplan en carabineros, en investigaciones, cuando se reciben denuncias por violencia de género, que éstas sean debidamente canalizadas. A mí me toca ver muchas personas, por ejemplo, la semana pasada atendí a una señora que estaba como imputada de golpear a su marido. Y la recibí en mi oficina, pero ella me decía, y a su vez tenía otra causa, tenían dos causas en la que ella era la víctima de su marido, que la había golpeado. Saqué del sistema las dos causas. Una, ella golpeaba al marido y las lesiones eran así como un moretón en la rodilla. Él la golpeaba a ella y las lesiones eran bastante más cuantiosas. Entonces ya empezábamos con una situación bien compleja, porque en realidad cualquiera se podía dar cuenta de que aquí había alguien que había salido mucho más afectada que otro. Y yo creo que en esa situación había una víctima y un imputado, y no dos víctimas y dos imputados. Pero ella me señalaba, además, y me mostró, tenía un montón de WhatsApps donde la estaban amenazando, pero con cosas bastante fuertes. Y yo le dije, bueno, pero usted hizo la denuncia. Sí, pero me dijeron que si no me amenazaba de muerte, no. Y eso es verdad, yo puedo decir que con responsabilidad que es verdad, porque mi hija el año pasado chocó, la chocaron, salió arrancando y me llamaba por teléfono entre medio, no arrancando desde el choque, sino que la niña le quería pegar con un bate como de béisbol la otra conductora, y yo le digo, ándate a una comisaría cercana, porque yo ya veía que le pegaban, y yo escuchaba todo, iba con las manos libres, y llega mi hija a la comisaría, habla con la persona que está en esta comisaría y le dice, por favor ayúdeme que me quiere pegar, y la otra niña se bajó, así, esto fue bien terrible. Y el carabinero le dice, ¿pero qué le hizo? Me dice que me va a pegar, que eso era en realidad. Entonces le dice, no puedo hacer nada. Pero ¿cómo si no me va a pegar? Está ahí. Y finalmente le dice, bueno, ¿pero la amenazó de muerte? No, es que no puedo hacer nada. Entonces es complejo, porque el acceso, o sea, ¿qué sacamos con tener fiscales, jueces y defensores súper especializados y con un enfoque de género claro si esas causas no van a llegar? En el caso de Karina, ella también había llegado muy lesionada en un hospital y no le tomaron la denuncia a los carabineros del hospital. También eso está en la causa.
Entonces, si ustedes me preguntan, para mí es fantástico todo lo que es especialización. Encuentro que mientras más especializados estemos todos, las cosas van a andar mejor. Pero si tengo que optar, opto por el acceso. Y el acceso tiene que ver con poder reconocer los casos que efectivamente son violencia y también poder reconocer que no es llegar y llevarse a la señora y al caballero después de una pelea todos detenidos, que eso es muy común, cuando en definitiva la señora está muy golpeada y el señor no, porque además me parece muy simplista. Tenemos que preparar también a nuestros carabineros, a los funcionarios de la PDI, para poder determinar situaciones en que en realidad el poco golpe que tuvo este señor a lo mejor fue legítima defensa. Y además, cuando a mí en un caso así me ofrecen una suspensión condicional, que es súper fácil, como decía acá mi colega, por un tema de indicadores, listo, terminó la causa, se acabó, un indicador más, que los defensores también seamos capaces de decir, no, esta causa yo no la voy a terminar acá, veamos qué pasa, aquí hay defensas incompatibles, y que bueno, que cada uno tenga su propio defensor y que pueda ser defendido correctamente. Entonces, eso. Muchas gracias. Y tu respuesta me permite, aquí voy a agrupar preguntas porque llegaron varias, precisamente en el tema de la especialización en temas de género. O sea, ok, pero dicen que hay experiencias tanto de fiscales, jueces y juezas, defensores y defensoras, que van con una voluntad para tomar cursos, se especializan en temas de género y luego empiezan a ser tildados como personas activistas. Y cómo esta figura de personas activistas se hace compatible con el deber de imparcialidad o también con el mandato que tiene cada una de las instituciones. Entonces ahí si alguno pudiera abordarla y señalar. Y voy a tomar otra pregunta para así avanzar en el diálogo. Y aquí también hablan de la solicitud de medidas de protección o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Esta ruta o trayectoria que de alguna manera tienen que experimentar algunas mujeres porque van a hacer la denuncia, llegan a sede penal o a sede familia, son derivadas hacia el otro lado porque existe una valoración distinta. Cómo de alguna manera, y tomando las palabras del fiscal nacional al comienzo de esta actividad, que decía, la sociedad hoy en día nos exige una mejor respuesta, una respuesta más eficiente, más coordinada, y particularmente en este tema donde están en riesgo la vida de mujeres. O sea, precisamente cómo, si bien tenemos normas, tenemos instituciones, a veces llegamos muy tarde, o como señalas tú, se ven bloqueadas estas mujeres siquiera acceder al sistema, o sea, ni siquiera existe la posibilidad de que las personas acá sentadas intervengan. ¿Cómo podríamos de alguna manera abordar esa situación? Muy brevemente. Primero, a propósito de lo que decía el magistrado con relación a los indicadores de gestión. Yo, desde la experiencia, lo que sí creo que es posible hacer hoy día es establecer metas de procesos y metas de resultados. Y yo sé que se puede hacer, de hecho se hace. En una meta de proceso podemos hacer muchas de las cosas que tienen que ver con la perspectiva de género. Es decir, medir que efectivamente sea atendida por alguien que esté especializado, que sea desde la Fiscalía la intervención en el contexto de la violencia de género. Esos son procesos. Y resultados, bueno, mirámoslo de otra manera. Efectivamente, si a juicio, yo creo que ahí hay un trabajo que creo que puede ser un inicio. No digo que sea el término ni que a mí se me ocurrió. Esto no simplemente alguna vez, por lo menos desde la experiencia, lo pudimos hacer y se puede. Y ahora, derechamente entrando al tema, claramente el tema del activismo. Sí, efectivamente escuchamos palabras como la feminazi, que esta defensora es feminazi, o este fiscal es súper activo en estos temas. Bueno, esas son cuestiones que siempre se van a producir. O esta magistrado es súper dura para esto porque es mujer, o al contrario, como es mujer, cuesta mucho más convencerla, entre comillas, de que los hechos son o tal o cual manera. Yo creo que esto simplemente tiene que ver con la capacidad en términos de las herramientas que se van adquiriendo y ahí está la mejora continua permanente. Yo creo que es una cuestión que tiene que ver con eso. La tolerancia a la frustración creo que hoy día es una cualidad que todos debemos tener. Yo creo que no tiene tolerancia a la frustración, claramente no puede trabajar en esto. Fundamentalmente a propósito de lo que veíamos de las medidas cautelares y si damos la respuesta oportuna o no. Esto tiene que ver con recursos. Y sabemos todos que este tema, en rigor, hoy día representa entre el
10,2 al 11,5% de los delitos que ingresan en el país al año. Eso es la violencia intrafamiliar en general. Si a eso le sacamos de ese número lo que tiene que ver con la violencia de género, etcétera, va a ser un número menor, probablemente. Y ese es, entonces, si le vamos a dar a ese 10 o 11% todos los recursos, es un tema de definición. Y ahí hay que ver dónde ponemos los recursos, porque no tenemos todas las policías en esto, menos todavía desde el mes de octubre en adelante, donde claramente todos sabemos lo que está sucediendo. No tenemos todos los tribunales tampoco, evidentemente, en audiencias en este tema todos los días. Los fiscales no son las únicas investigaciones que tienen, en fin. Y por eso claramente esto es un tema de recursos y la prioridad yo creo que tiene que ver con la importancia. Todo es prioritario. Nadie llega a la fiscalía, nadie llega a un tribunal, nadie llega a un cuartel de carabineros de la Policía de Investigaciones porque no tiene nada que hacer. Ninguna víctima elige ser víctima. Al menos yo, en todos los años que he estado en esto, nunca he tenido una víctima que me diga, sabe que yo quería ser víctima. Nadie. Nadie se levanta en la mañana a que sufra alguna situación. Por lo tanto, creo que desde el otro lado, desde la empatía, también tenemos que entender eso. Y esto derechamente tiene que ver con recursos y las medidas cautelares tienen que ver con eso. La medida cautelar de rondas periódicas cada 30 días, todos los días, cada 15 días, la medida cautelar de prohibición de acercamiento, en fin, todas funcionan perfecto en el papel. El tema es que para tener ese papel la víctima muchas veces tiene que esperar que termine la audiencia para que el tribunal le entregue el documento para que ella misma vaya al cuartel policial y el cuartel policial la reciba, y discúlpenme lo concreto, y en la comisaría le dice, ya no se preocupe, ¿qué me trae una medida cautelar? Perfecto, mira, aquí hay un archivador de medidas de rondas periódicas, ahí lo vamos a archivar. Y Carabineros, en la medida de lo posible, va a hacer esa ronda. Yo me acuerdo que una vez, permítanme el minuto, llevamos adelante un proceso, una forma de que efectivamente estas medidas cautelares sirvieran. Y lo coordinamos con Carabineros de Chile particularmente. ¿Y en qué consistía? Tan simple como que la Fiscalía llamaba a la víctima y le decía, mire, usted tiene una ronda periódica. Dígame, ¿a qué hora usted siente que está más vulnerable? Sabe que normalmente este tipo viene después del trabajo, pasa por aquí, me grita unas cosas, me golpea la ventana, eso entre las 7 y las 9. Perfecto. Nos comunicábamos con el equipo que estaba en Carabineros, que tienen equipos especializados hoy día de estos, fundamentalmente de vínculo con la comunidad, y ellos iban a ese domicilio a esa hora. ¿Y cuál era el matiz? Que se bajaban, golpeaban y hablaban con la señora. Eso generaba dos ámbitos. El primero, que la señora efectivamente veía que iban a ver. Segundo, a los vecinos sabían que Carabineros llegó, por lo tanto se generaba una prevención, no me acuerdo el nombre técnico hoy día, situacional. En fin, se iban avanzando una serie de cosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué llegamos a esto? Porque efectivamente Carabineros verificaba las rondas periódicas, pero a veces iba en ese cuadrante en horas de la mañana, cuando la víctima no estaba, porque estaba cumpliendo sus labores, estaba en la feria, estaba trabajando, estaba dejando a los niños en el colegio, y a esa hora no había nadie. Entonces, esas pequeñas cuestiones creo que son avances en este sentido, que a veces incluso es más creatividad que más recursos. Pero creo que hay cuestiones que se pueden hacer de mejora continua, como esta y muchas otras, me imagino, miles de prácticas que son posibles. Sí, respecto del tema del acceso a la justicia, que me pareció súper interesante el tema de las relaciones de poder, porque cuando se accede a la justicia y se va a realizar la denuncia, que un carabinero u otro funcionario eventualmente no tome la denuncia porque considera que no es tan grave lo que le está pasando a esa persona, en general tiene que ver con esas construcciones de las que nos hablaba Sonia, de las relaciones de poder y de cómo se han construido. Cuando también se hablaba desde la antropología de que una víctima cuando rompe el silencio lo hace no solo por sus elementos internos, no solo por las capacidades que ha desarrollado como persona para poder lograr hacer la denuncia, sino que también por los elementos externos. Y esos son los que nosotros estamos llamados a poder contribuir, porque nosotros somos esos externos que podemos ayudar que la persona efectivamente denuncie y que toda esa violencia que muchas veces también está invisibilizada por ella misma,
cuando cuenta la historia se da cuenta de la cantidad de situaciones violentas por las que pasaba y que ni siquiera era capaz de valorar como tal. Y en cuanto al activismo, creo yo que la Secretaría ha hecho un trabajo para explicarle a todo el mundo, dentro del Poder Judicial, me refiero a mi mundo, que se trata de igualdad y no discriminación, no se trata de activismo. El Poder Judicial es feminista porque quiere la igualdad entre los hombres y las mujeres, porque esa es la política de género del Poder Judicial. No porque queramos llevar adelante una lucha en donde podamos las mujeres ponernos delante de los hombres o que consideremos que tienen un menor valor. Todo lo contrario, queremos relaciones igualitarias de género. Eso. Muy brevemente, señalar que yo creo que acá entender que estamos frente a personas vulnerables, las mujeres son un grupo vulnerable y que estamos en mucha interseccionalidad con pobreza. El derecho penal ve mucha pobreza, nosotros vemos mujeres pobres, vemos mujeres indígenas pobres, vemos niñas imputadas, en mi caso, pobres, indígenas. Son muchas las causales de vulnerabilidad. Y si defender o argumentar en favor de que estas personas tengan acceso a la justicia, como dicen las 100 reglas de Brasilia, que nuestro país suscribió la Corte Suprema en su oportunidad, eso no puede llamarse activismo. Eso simplemente es ser responsable en la labor que uno ha asumido. Claro, si alguien lo malentiende y piensa que eso es ser activista de algo, es justamente todavía no haber aprendido de qué se trata todo esto. Yo creo que todos nosotros acá en el lugar en el que estamos podemos contribuir para que una persona pueda tener acceso a la justicia y eso nos exige estar a la altura. Y eso no puede llamarse nunca, me parece a mí, activismo. Más allá de las posiciones personales, particulares que cada uno tiene, que por supuesto es muy legítimo tenerlas. Pero mucho más allá de eso, me parece que, o sea, no me preocupa que alguien no comprenda eso, porque yo siento que si no comprende eso, lo va a comprender después, cuando se instruya a lo mejor y lea un poco más y se dé cuenta que ese es mi deber como defensora, saber de género, saber de pobreza, saber de derecho indígena, porque si no, ¿cómo voy a defender a esas personas? Entonces, de verdad creo que estas cosas sirven y son un aporte tremendo, yo lo valoro mucho, porque es mostrar, es sensibilizar, y es que si a alguien en algún momento no lo tenía tan clara la importancia, capaz que después de esta tarde diga, sí, en realidad, bueno, la profesora Montesino es espectacular y voy a leer algo de ella y va seguramente a ser un mejor juez, un mejor fiscal o un mejor defensor. Bueno, creo que con esta intervención de Jimena, que resume mucho de lo que hablamos esta tarde, llegamos ya al final de este conversatorio. En primer lugar, agradecerles a los tres por estar acá, por venir, por compartir con todos nosotras y nosotras la experiencia, la sabiduría. Creo que sin duda esto se enmarca, como lo ha dicho muchas veces la ministra Muñoz, dentro del principio de igualdad y no discriminación, y donde nosotros como funcionarios y funcionarias públicas, como agentes del Estado, estamos obligados a cumplir con un conjunto de obligaciones internacionales, cada uno desde su institución, desde su acera, y donde al final del día lo que buscamos es precisamente garantizar un acceso a la justicia a todas las personas y sin discriminación. Y invitarlas a todas a seguir conversando estos temas, a acudir a nosotras, a la Secretaría. Somos un equipo pequeño pero muy entusiasta y la verdad esperar que la conmemoración de este día, porque precisamente era eso, transmitir que hay muchos temas detrás y son muy complejos. La interseccionalidad, como la señalaban, es un desafío también. O sea, no solamente, como dijo Sonia Montesino, un tipo de mujer, son muchas mujeres con distintas realidades, distintas experiencias, y eso es lo que esperamos, que al momento de conocer un caso, investigarlo, defenderlo y fallarlo, lo podamos hacer cada uno y cada una de nosotras. Así que muchísimas gracias por quedarse hasta el final y que tengan un muy buen regreso a casa.